Óscar Freire, bienvenido a Inspírate. Bueno, antes de todo, darte las gracias por cambiar de rol y, en tu caso, pasar de sprinter a lanzador. Bueno, esto seguro que no es lo que hacía cuando corría en bicicleta, que no tiene nada que ver, pero bueno, intentaremos que todos lo entiendan. Vale. Lanzamos el evento contigo, estrenamos Inspírate en Torlavega. Y ante todo, y volviendo a lo que evocaba un poco el inicio del cuento, es cómo empezó Óscar, ¿no? Vamos al comienzo de Óscar. Pues bueno, empecé totalmente, pues bueno, no sabía que iba a empezar de esa manera, porque cuando uno es niño, pues sueña con hacer deporte, con ser el mejor, pero en mi caso, pues yo, bueno, en mi familia nadie corría en bicicleta, nadie hacía deporte pues a nivel no profesional, sino aficionado, y bueno, pues me dio por primero jugar al fútbol como cualquier niño, luego me dio por la bicicleta y bueno, pues no sé si porque era un deporte individual me gustaba más la bici y bueno, pues se me daba bien. Lo que pasa que bueno, pues eres un niño y es un hobby. Bueno, pues te das cuenta de que el hobby, a medida que vas creciendo y teniendo más edad, pues empieza a ser casi un deporte, porque bueno, no se puede comparar cuando eres un niño. Pues, bueno, ¿Qué cambia de actitud interna o qué cambia cuando pasa a ser un hobby algo a convertirse como en un deporte? Bueno, sobre todo el sacrificio, la dureza, la responsabilidad, bueno, no tiene nada que ver. Cuando eres un niño todo eso no lo tienes. Solo piensas en dar pedales, en divertirte, en que llegue el sábado o el domingo, en competir, entre comillas, porque al final es pasártelo bien, pero cuando empieza a ser deporte te das cuenta de que, bueno, pues que tienes que cuidarte, sacrificarte, pasar mucho tiempo fuera de casa y luego, pues, en mi caso, el deporte que practicaba pues, era muy duro, entonces, pues, súmale pues, ese sacrificio. Y bueno, al final te das cuenta de que no tiene nada que ver de lo que es. De lo que creías que era lo que es. De lo que creías que era lo que es. Y hay en concreto, si fueses, ahora eres padre, ¿no? de unos pequeños que nos acompañan, esa parte de cómo acompañar a alguien, ¿no? A un niño que le gusta algo y quiere dedicarse a ello, ¿hay algún momento en que te das cuenta o...? No, yo creo que cuando eres un niño, sobre todo yo lo veo, pues, como he sido deportista, igual probablemente lo veo de otra manera. Yo no lo doy prácticamente importancia cuando eres un niño ahora. Das importancia a que practique algo, un deporte, bueno, que se divierte, pero en ningún momento piensas que va a vivir del deporte o que va a ser un gran deportista. Yo creo que eso, cuando has sido un deportista te das cuenta de que, bueno, pues que hay muchas zancadillas, que tienes muchos problemas a lo largo de una carrera y que realmente cuando uno se da cuenta que puede o no puede valer es cuando tienes 19 años, 20 años, pero no cuando tienes 8 años. Por eso a mí, por ejemplo, en el caso mío, el mayor hace fútbol, me gusta que se divierta y poco más. O sea que yo creo que si practica algo es porque le gusta a él y no porque me guste a mí. Y retomando un poco, cuando comenzaste, alguien, ¿no? Alguien que no te conozca en persona dirá ¿cuándo empezó Óscar? O alguien le animó a subirse a la bicicleta. ¿Te acuerdas de tu primera bicicleta? Sí, me acuerdo porque a diferencia de hace muchos años ahora es que, bueno, pues cuando te regalaban algo, pues lo valorabas mucho más. Ahora todos los niños tienen pues muchísimos regalos, cuando llega un cumpleaños pues prácticamente tienen más regalos que hace 20 años tenía cualquier niño, pero bueno, sí que me acuerdo, cómo no me voy a acordar, me regalaron una bicicleta, era una bicicleta de hierro, lógicamente, y bueno, pues con esa empecé a dar mis primeros pedales y con esa pues estuve muchos años, porque al final, pues eso, no es que se cambiaba de bicicleta cada año, tenías que aprovecharla al máximo, te ibas cambiando alguna pieza y bueno, pues
empecé porque también un poco mis hermanos salían en bicicleta, no competían, pero salían en bicicleta, yo salía algunas veces con ellos y bueno. ¿Y les pasabas de vez en cuando? Porque claro, tenían ya ese talento que despuntaba, ¿o no? No, yo empecé con 9 años y bueno, pues al principio sí, con los de mi edad andaba muy bien, pero a esas edades se nota mucho la diferencia y bueno, pues mis hermanos tenían bastantes años más que yo y no me acuerdo si les ganaba o no les ganaba. Pero, se acordarán ellos, en todo caso. Si les ganaba, se acordarán ellos. Pero a medida que iba creciendo yo, pues eso, les veía más cerca, por lo menos. Vale. Vida, saltamos de ese Óscar más niño, ¿no? A empezar, has dicho que a los 18 años o 19 era cuando nos dábamos cuenta de que podías llegar, ¿no?, a ser profesional. ¿Te acuerdas de esos años? ¿Cómo era el ciclismo en ese momento? Sí, me acuerdo, porque es sobre todo pues una edad crítica. Ahí pues te das cuenta de bueno, que puedes valer. A mí hasta esa edad se me daba muy bien el ciclismo. Estaba estudiando, tenía que hacer servicio militar, pues se complicaba todo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues tienes que decidirte algo. Sabía que tenía que hacer el servicio militar porque era obligatorio y bueno, pues me impedía pues terminar lo que estaba estudiando, que era formación profesional, y a la vez pues me impedía pues pasar a profesional un año antes de lo que podía haber pasado. Pero bueno, era lo que había y bueno, pues decidí hacer el servicio militar un poco primero. Luego, pues en ese momento, pues tuve que dejar un poco los estudios. ¿Qué tal? Cuando volví a la bicicleta, volví a los estudios, pero a la vez que regresaba, pasaba a profesional. O sea, todo se complicó un poquitín y bueno, los estudios en el último año de formación profesional lo tuve que dejar porque era profesional de ciclismo. Me pasaba prácticamente los primeros 3-4 meses fuera de casa y cuando llegabas otra vez a estudiar pues no sabías ni por dónde iban. O sea que hubo un momento clave en el que tuviste que elegir sí. o profesión ciclista o seguir con los estudios. Bueno, yo elegí el ciclismo porque tenía bastante claro que se me podía dar bien. Una cosa es que se te dé bien y otra cosa que se te dé muy bien, porque cuando pasas a profesional, en la mayor parte de los casos, pues eres uno más, ¿no? Y bueno, pues la diferencia muchas veces es nada. Y bueno, pues yo creo que bueno, cuando pasé a profesional me di cuenta de que no estaban tan lejos, de que podía hacerlo bien, bueno, que creo que podía tener muchas oportunidades y que tenía que aprovechar alguna de ellas. Y bueno, tenía una cualidad que era muy buena, que era el sprintar, y eso te daba pues eso, muchísimas oportunidades a lo largo del año. Y bueno, creo que hay muchos corredores que andan o que andaban mucho más que yo, pero no tenían eso. Y eso, pues para un deportista siempre hay que tener algo diferente. Ahí quería yo llegar a eso, ¿no? Ese intangible que hizo que Óscar brillara de un momento, ¿no?, de una forma especial. ¿Se le podría poner palabras a ese eso? O... Bueno, yo creo que sí. Yo creo que para ser un deportista de élite a ser uno de los mejores hay muchísima diferencia. O sea, a nivel no de cualidades, sino siempre hay algo. Yo creo que una de las cualidades mías igual era el instinto. Sabía correr, sabía colocarme muy bien, sabía leer muy bien la carrera. Probablemente no tenía tantas cualidades físicas como otros, pero tenía esa ventaja de leer muy bien la carrera y creo que bueno, pues lo aprovechaba en el momento importante y en la carrera importante, que eso era lo que me hacía un poco diferente, yo creo. También sabías, elegías cuándo gastar, lo que diríamos, la bala, ¿no?, esa oportunidad. Sí, sobre todo pues eso, no saber cuándo, sino cómo, que también es importante. Muy importante. Y bueno, sobre todo pues también tuve la suerte de que en las carreras importantes pues bueno, me salieron bien. Probablemente era porque igual iba más motivado, que bueno, pues en el deporte hay que ir muy motivado, hay que tener una cabeza fría
muchas ocasiones y calcular, ser calculador y todo eso al final hace que esa pequeña diferencia en una carrera importante pues sea la que te dé el triunfo. ¿Y ha habido así, aparte de este momento en el que Óscar tuvo que decidir entre su carrera más de deportista y su carrera como estudiante, antes de llegar a ese momento en el que Óscar se iluminó al mundo, ¿hubo un momento en el que el deportista tiene que, ¿no?, esforzarse o suponer un reto en tu vida? ¿Un momento así difícil que con perspectiva lo veas? Bueno, yo creo que antes de pasar a profesional no hubo muchos momentos difíciles porque no era todavía un deporte, era un hobby. Para mí, pues en las categorías de juveniles o cadetes, pues no era en aquel entonces como ahora, que todo el mundo se entrena mucho más, todo el mundo se prepara mejor, tiene pues eso, más información. Yo en el caso mío, pues bueno, pues cuando andaba poco, entrenaba un poco más y conseguía ganar. ¿Qué pasa? Que eso, a medida que van pasando los años y que vas cambiando de categorías, es más difícil. Pero sobre todo los momentos críticos de mi carrera fueron, pues eso, el primer año y el segundo de profesionales, porque bueno, pues estuve lesionado y eso al final, Mina. en mi caso, pues bueno, me hizo perder mucho, pero yo creo que me hizo ganar psicológicamente también. Entonces, pues yo creo que se compensó una cosa con la otra. A mí me gusta, sabes que soy fisioterapeuta y de deporte y es una de mis pasiones y conocí que la persona en los momentos, ¿no?, de dificultad, de la lesión, puede crecer como persona. Es un momento... Sí, lo que pasa que en el deporte las oportunidades, si no las aprovechas, de un año a otro puedes estar de ser un ciclista profesional a terminar tu carrera deportiva. Y bueno, pues yo tuve un poco, pues eso, la mala suerte de estar lesionado en mi segundo año, pero tuve la suerte de haber hecho un primer año de profesional y que bueno, pues la gente que me había visto confiaba en que podía hacerlo bien. Veían algo ya en ti a pesar de no tener resultados. Sí, bueno, pues sobre todo el problema que cuando uno está lesionado desaparece muy rápidamente y todo el mundo se te echa encima y dicen ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Que no hay resultados, no se le ve. Y claro, eso para un deportista es muy duro porque basta de que uno esté mal, que no tenga resultados, no, que no pueda ni entrenar y que encima la gente te presione, el equipo te presione y bueno, pues muchas veces depende de cada deportista, pues eso, muchas veces lo asimilas de una manera y otras veces termina tu carrera. Parece como que el deportista cuando gana todo el mundo va a él, ¿no?, y la apoya, pero en cambio cuando pierdes casi todo lo contrario, es como que todo se intensifica, ¿no? Es una vida intensa. Yo creo que igual de rápido bajas que puedes subir y al revés. Lo que pasa que bueno, pues me doy cuenta también en otros deportistas. No sé, en el caso del tenis, Rafa Nadal, cuando están en el número 2 o en el número 3, ya todo el mundo pues empieza a hablar un poco mal de él o como que dónde está. Pero no se dan cuenta de que es el número 2 o el número 3 del mundo, que eso hay que valorarlo mucho. El problema es que ha dejado el listón muy alto y todos se piensan que le va a mantener ahí. Y para un deportista eso es imposible. Yo creo que nadie lo puede hacer. Describirnos un poco ese momento, podríamos decirlo, mágico, ¿no? Ese primer mundial. Pues el primer mundial pues, fue un poco lo anormal, porque después pues, de una larga lesión... 10 días, o 10, las noticias dicen como unos 10 días o unos pocos días. Acabas de salir de la lesión y te llamaron. No. Lo que pasa es que no había competido mucho. Vale. No había hecho competiciones, había entrenado muy bien, me había cuidado mucho, sobre todo tenía muchísimas ganas, muchísima moral y sabía que me quedaban muy pocas oportunidades. Tenía la oportunidad de correr un mundial y esperaba hacerlo bien. Entrenando pues me sacrificaba y me veía que estaba bastante bien, pero ni yo mismo me esperaba estar delante o tan delante en ese grupo que iba a ser que iba a salir el ganador. Pero lo que pasa que bueno, yo tenía también una mentalidad de un poco de ganador. Y ¿Esa nace o se hace? Yo creo que
se nace así. Yo creo que no se hace la mentalidad. O sea, no, yo creo que hay corredores, por ejemplo, te explico un caso. Yo cuando pasé al equipo Rabobank, que era mi quinto año de profesional, pues en la primera concentración, bueno, pues me di cuenta de que había un corredor que andaba mucho mejor que yo y llegábamos a la primera carrera. Y bueno, pues llegó la hora de la reunión del equipo y bueno, pues me decían, bueno, pues hoy vamos a tirar para ti, para ver si intentas ganar tú, a ver si se puede ganar contigo, por mí. Por ti. Y yo decía, no, pues es que está mejor que yo, está el compañero, ¿por qué no tiramos para él, no? Y él rápidamente no soportaba esa presión, no quería que trabajara el equipo para él. Y eso, pues, a un ganador no le pasa. Yo creo que un corredor ganador, pues eso, tiene mucha ambición y, lógicamente, pues a la hora de tener esa oportunidad la aprovecha. Esa es la diferencia de, pues no sé, de un ganador a un no ganador. Y en el caso del Mundial, yo sabía que no me esperaba nunca en ningún momento ganar el Mundial, pero una vez que iba en ese grupo de 12 corredores, sabía que podía ganar el Mundial y sabía que sprintaba más que la mayor parte de los que estaban allí. Entonces me pude aprovechar un poco de esa situación y bueno, pues conseguí ganar ese primer Mundial, que yo creo que fue lo que cambió un poco de cara, pues, a los demás. Yo sabía que podía hacerlo bien, sabía que si había ganado uno podía por lo menos tener la opción de poder ganar más, pero para muchos bueno, nadie sabía quién era yo. Nadie sabía quién era Freire. Y más con 23 años. ¿Qué pasó? Vamos a ese momento. Hablamos de la intuición, ¿no? Y del instinto. ¿Qué pasó en ese momento en el que iban todos en fila, esos 11 más 1, ¿no? En tu caso, y pasó algo por tu cabeza? Porque nadie se lo esperaba en ese momento. Un poco el instinto, lo que hablaba primero. Yo sabía que era uno de los más rápidos, pero también sabía que era el desconocido del grupo. Sabía que si yo atacaba, pues probablemente igual se quedaban mirando. Y no sé, llegó esa situación en la que todo el mundo iba muy al límite y cuando se va al límite, pues no se piensa de igual manera. Y bueno, pues yo probé con la intención de si alguien me seguía, pues parar rápidamente. Nadie me siguió en aquel momento y dije, pues esta no puedo desaprovecharla, tengo que mirar hacia adelante y bueno, intentar ganar, y así fue. Yo creo que también una vez que pasé al Rabobank, el segundo de ese Mundial, pues nada más terminar la carrera dijo, podía haber ganado el Mundial si hubiéramos llegado en grupo, ¿no? Pero luego cuando llegó el siguiente año y vio que yo también sprintaba, dije, bueno, ahora me ha servido de consuelo que el que ha ganado el Mundial también sprinta. Y esta parte de sumar, ¿no? Tener un primer victoria y luego, no sé si eso influye en ti de forma que parece más fácil algo que es todavía más complicado, ¿no? Porque ganar un segundo y un tercero debe ser más complicado que ganar solo uno, pero... Lo más complicado de todo fue, pues eso, después de haber sido la primera vez campeón del mundo, pues la presión que tenía. Había fichado por un equipo que era entonces el mejor equipo del mundo. Yo era el corredor desconocido para prácticamente todo el mundo. Pero para tus vecinos, ¿no? Sí. Para tus vecinos te serías el... Sí, bueno, pero al final no corres con tus vecinos. Efectivamente. Entonces, yo creo que sobre todo ese primer año en Mapei fue muy difícil porque tenía muchísima presión. Afortunadamente, pues se me dio muy bien, conseguí victorias y una vez pasado ese año fue todo más fácil, pero la presión que soportas con 24 años no es lo mismo que con 28 años. Y ¿no? Parece raro, ¿no? Que ganas y justo es el momento en el que llega más presión, ¿no? Parece ser... Sí, no porque ganas, sino porque te exigen mucho más y te exigen, pues eso, unas victorias importantes. Yo recuerdo
pues estar en el equipo Rabobank un año, de los 8 años que estuve, llegar a final de año y el manager venir y decirme, oye, has hecho una temporada muy mala. Y había ganado, no sé si eran 6 o 7 carreras. Pero claro, no había ganado carreras importantes. ¿Había subido en bicicleta él? No. Sí, no, lo que pasa que todo depende. O sea, es igual que a Ronaldo, pues el equipo le exige que marque un gol pues en la Champions, si no cuando juega contra un equipo de segunda división. Entonces, lo mismo pasa en el ciclismo. Yo cuando llegaba a una carrera importante, pues el equipo me exigía mucho más que cuando era una carrera de segundo nivel. Y ese año pues había ganado carreras de menor nivel y bueno, pues llega ese manager que te mete mucha presión y bueno, pues es lo que hay siempre en cualquier deporte. Y visto ahora ya, para finalizar con perspectiva, toda tu carrera, si tuvieses que hacer de mentor o ayudar a alguien, ¿no? Que tu hijo llegase o al revés, que hubiese un chico de Torrelavega que quisiese montar en bicicleta, ¿habría algunas píldoras o algunas cosillas? Yo creo que sobre todo cuando uno ha hecho deporte de alto nivel se da cuenta cuando uno puede valer o no puede valer, porque es que la diferencia que hay es que, bueno, pues hasta profesionales llegan muy pocos, pero es que de esos que llegan, luego los que triunfan son todavía menos. Entonces, sí, cuando uno puede valer, le puedes ayudar mucho, pero sabes dónde está el límite siempre. Yo creo que muy pocas veces se ha equivocado uno que ha estado en la élite. Está claro que cuando vale es cuando ya eres profesional. Antes de profesional siempre, por lo menos, te tienen que dar esa oportunidad de llegar. Pero creo que cuando uno marca la diferencia es cuando ya es profesional. Anteriormente hay muchos que pueden llegar, pero que al final se quedan por el camino y bueno, pues puedes ayudarles mucho, que al final son pocos los que llegan. La última, vamos a terminar, una escuela de valores. Yo creo que el ciclismo, y yo he vivido de cerca, ¿no? Viajar, como decías tú, salir fuera, tener una familia, porque al final el equipo era una familia. ¿Es una escuela de valores el ciclismo para los chavales, para los niños y las niñas? Hombre, aunque no seas un deportista de alto nivel, yo creo que sirve de mucho el hacer deporte, el relacionarte con los demás compañeros, el convivir con ellos, muchas veces el estar en situaciones un poco difíciles. No siempre todo es alegría, ¿no? Yo creo que eso te enseña también en la vida y creo que bueno, pues a mí me ha enseñado muchísimo el ciclismo, no porque haya llegado a ser un corredor bueno, sino por todo lo que he vivido dentro del ciclismo. Y bueno, yo creo que se pueden cambiar siempre cosas, pero lo que me ha enseñado esto es por lo menos a saber valorar todo. A saber valorar. Pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer escucharte y aprender de tu experiencia. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.